There's a lot of changes man could see in the hiring time. There's a line I will come by. It's just the way it is. Some things are never ending. That's just the way it is. That's just the way it is. Buenos días. Dante, el micrófono. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Les pido disculpas por la tardanza. Me atrasé. Pensé que iba a hacer algo más rápido y tuve que hacer un trámite bien temprano. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Enciendan cámaras? No pasa nada, profe. Buenos días. No hay problema, profe. Bueno, vamos a avanzar. En nuestro desafío de conquistar el análisis matemático, el cálculo, ¿sí? Vamos a avanzar entonces porque, bueno, habíamos visto límites y hasta ahora era como todo muy teórico, ¿no? Entonces, definimos cuándo un límite va a existir, ¿sí? Límite cuando x tiende a x0, f de x, y va a ser igual a L. Bueno, y este era el número real, que se decía que era el límite de f cuando x tendía a x0, si yo podía elegir, esta era la función, este es x0, un entorno de centro L de radio epsilon tan pequeño como quiera, y siempre iba a encontrar, para el entorno que yo definiera tan pequeño como quiera en su radio, otro entorno perforado de radio delta, tal que siempre que x caiga aquí, f de x cae acá. Esa era la definición de límite. Cuando yo podía encontrar eso, el límite existía. Cuando no podía, a partir de cualquier epsilon, encontrar el delta, o sea, a partir de definir cualquier entorno encontrar este otro entorno, el límite no iba a existir. Después vimos los límites infinitos, ¿sí? Bueno, donde teníamos una tendencia, porque el infinito no va a ser un número. Y ahora vamos a ver algunas propiedades, ¿sí? O leyes, si quieren, del límite. Esto es algo muy común en la matemática. ¿Qué es lo común? Definimos algo. ¿Qué definimos ahora aquí? El límite. Entonces, les presentamos, la matemática nos presenta una definición. Señores, este es el límite de una función, cuando x tiende a x0. Y lo que se hace luego es presentar cuáles son las propiedades de esa definición. Es como cuando uno vieron que hasta está de moda tomar vino y todo eso. Compra un vino, entonces lees, tiene aroma de esto, tiene esto, lo podés combinar con esto, con carne, con pescado, bueno, qué sé yo. Lo mismo va a pasar acá. Vamos a decir, ¿qué se puede hacer con estos límites? Tienen ciertas propiedades, ciertas leyes en este caso. Entonces vamos a suponer que sean
L, M y alfa reales. Estos son números. L es un número y alfa es otro número. Y sea el límite cuando x tiende a x0 de f de x nos da L. Y a su vez, el límite cuando x tiende a x0 de g de x nos da M. ¿Qué estamos diciendo ya al decir que L y M son reales y que este límite da L y este límite da M? ¿Este límite va a existir? Sí. Este también. O sea, estamos diciendo que los dos límites existen. Entonces, por las dudas, yo voy a aclarar que los límites existen. O, entre paréntesis, voy a escribir acá, existen los límites. Bueno, si pasa eso, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a x0 de f más g. ¿A qué va a ser igual este límite? ¿O qué estaría bueno que suceda, digamos? Sume el límite Que de sea la f de suma de x, el límites. límite de f de x. No que sea la suma. Igual, Bien. Efectivamente va a ser la suma de los límites. Después lo vamos a demostrar. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a x0 de f más el límite cuando x tiende a x0 de g, o lo que es lo mismo, L más L. ¿Está buena esta propiedad? ¿Qué les parece? Y está buena, ¿no? ¿Por qué está buena? Porque ya si tenemos una función que es la suma de dos funciones, basta con conocer el límite de cada función cuando x tiende a ese punto determinado y podremos saber el límite de nuestra nueva función. sería como una propiedad. Es exactamente, es una propiedad. Lo dije al principio, es una propiedad. Bueno, esto que está aquí, todas estas propiedades se demuestran. Nosotros no vamos a demostrar todas, no porque no puedan, porque sea difícil, simplemente porque tampoco tiene tanto sentido. Pueden ir a cualquier libro y van a encontrar que está demostrado. Sí, yo les voy a dar todas las propiedades ahora y al final vamos a demostrar solamente esto. ¿Por qué? Porque me interesa que veamos cómo se demuestra una de las propiedades de los límites. ¿Qué les parece que vamos a hacer para demostrar esta propiedad de límites? ¿Por dónde iríamos? Primero, averiguar si los límites existen. De Ya f saben, de... están en las premisas. Vamos a pensar esto como una proposición condicional. ¿Cuáles son las premisas de partida? Que L y M existen. O sea, que si el límite de f existe y el límite de g existen cuando x tiende a x0, entonces, ¿qué pasa? El límite de la suma es la suma de los límites. ¿Entienden cuál es la proposición condicional? Donde tengo antecedente y consecuente. El antecedente sería que esto pasa, si pasa esto, pasa esto. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para demostrarlo? ¿Alguna idea? Profe, yo tengo una. ¿Cuál? Nosotros cuando sumábamos funciones decíamos que, digamos, h de x es igual a f de x más g de x, ¿no? Sí. Bueno, el dominio
es la intersección de estas dos. Entonces yo buscaría si x0 pertenece al dominio de f de x, tanto de g de x. Bueno, pero al margen de que pertenezca o no, tenemos que usar... A ver, no sé si va por ese lado, porque tenemos que probar que el límite de la suma de los límites. No importa si x0 pertenece o no al dominio. Porque de hecho acordate que, mirá, vos podías tener una función así, donde este punto no esté definida la función, y sin embargo la función tener límite. Bueno, a ver chicos, fíjense lo que hicimos cuando ya demostramos algo. Puede ser que verifiquemos. Sería sumar los límites para No te la escucho, función Cristian. y Más fuerte, no te después, escucho. digamos, Cristian, no te escucho. No se escucha, Cristian. No, no lo Podríamos escuché. arrancar como cuando demostramos con los entornos lo de que tienen que existir los límites laterales. Exactamente. Vamos a demostrarlo a partir de ir a la definición de límite. Siempre uno cuando va a demostrar algo, ¿de dónde tiene que arrancar? De lo que sabe. ¿Qué es lo único que sabemos del límite? La definición. ¿Estamos? Bueno, después lo vamos a hacer. Vamos a la segunda propiedad. Si en vez de sumar, restamos funciones. Va a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Pasa lo mismo, solo que se resta. L menos M. N menos. Bien. ¿Y qué va a pasar si tenemos esto? Alfa, o sea, se multiplica el límite de alfa por el límite de f, pero como el límite de alfa es generalmente alfa porque es un real, entonces te queda alfa por el límite de f. Bueno, también se puede demostrar de forma muy sencilla que el límite de este va a ser alfa. Por el límite de f, o sea, alfa por L. ¿Y qué pasa si tengo el límite de un producto? Profe, ahí le pusieron que no entendieron el 3 en el chat. ¿Cuál no entendieron? El Ah, 3. ya lo entendí enseguida. Tengo el límite de un número por una función, es el número por el límite de la función. Bueno, Y y el el límite de 4, un producto, el 4 puede ser que quede L por M. claro, si los límites existen, va a ser el límite de f por el límite de g. O sea que va a ser L por M. Y si tengo un cociente de funciones, L Lo sobre mismo M. siempre y cuando el No, límite de g no sea 0. si tengo un cociente, va a también esto ser
el límite de f sobre el límite de g, es decir, L sobre m. Pero claro, ojo, siempre que suceda ¿qué cosa? G menos C0. Siempre que el límite, cuando x tiende a x0 del denominador, sea distinto de 0, si no, no. Bueno, entonces, esto está bueno, ¿no? Porque, de alguna manera, uno, fíjense que con saber el límite de f y de g por separado, ya puede saber el límite de cualquier combinación de este tipo, ¿no? Esta es una herramienta muy útil. Les voy a dejar a ustedes de tarea que demuestren. Vamos para la número 6. ¿Qué pasa si tenemos el límite cuando x tiende a x0 de una función elevado a un n natural? O hasta un n entero, en realidad. Puede ser que sea L elevado a la N. A ver, es un n acá. Y vamos a suponer por ahora que n es natural. Por ejemplo, n va a ser un 4, un 3, un 2. Si n fuera 2, ¿ya sabemos el resultado de esto o no? Sí, límite por el límite al cuadrado. ¿Y de dónde lo sacamos a eso? De hacer el límite de f de x por el límite de f de x. O sea, habiendo usado la propiedad 4. Claro, ¿Entienden lo que digo? Entonces, vamos a suponer que es un n genérico. Esto va a ser el límite cuando x tiende a x0 por el límite de f, por el límite de f, por el límite de f. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. ¿Y qué estamos aplicando en realidad acá? ¿Yo les estoy inventando algo nuevo o ustedes ya saben esto? ¿De dónde saben esto? ¿De qué propiedad? La 4. De la número 4. Y esto va a ser L, o sea, esto termina siendo igual a el límite cuando n tiende a x tiende a x0 de f de x, todo elevado a la n, o directamente L a la n. Obviamente con n natural. Entonces, veamos lo interesante cuando uno en la matemática va construyendo. Porque dentro de un mismo tema, esta propiedad ya la podemos demostrar utilizando ¿qué propiedad? La propiedad 4. ¿Sí? Y la propiedad 2, ¿cómo se podría demostrar? Pensando en la resta como la suma del opuesto. Bueno, o sea que tenés que conocer la 1. ¿Y cuál otra? El opuesto a
a un límite, no sé, Y el opuesto de una función, ¿qué es? Es la función multiplicada por ¿cuánto? por -1. Por -1. Entonces, ¿cuál tendrías que haber conocido antes? La 4. Ah, la 3. La 3. Es decir, fíjense que en Ah, realidad la la 2 2. es aplicar la 1 y la 3 simultáneamente. ¿Se entiende? O sea, cuando, no lo vamos a hacer, pero si tuviéramos que demostrar todas las propiedades, van a ser poquitas las que merezcan ser demostradas de forma rigurosa. O mejor dicho, las que sean difíciles de demostrar. Porque la 2 ya sale de la 1 y la 3. O sea, la 1 hay que demostrarla. A ver, veamos la 3 y la 4. La 3 sale de la 4, nada más que en vez de ser una función es un número real, una constante. La 3 es un caso particular de la 4. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar que alfa en realidad es una función. ¿Qué? Que es Una constante. función constante. ¿Y cuánto Profe, vale el límite de una función constante? La Que propia se lo deja constante. de tarea. Ah, profe, no. La misma constante, cuando x tiende a cualquier número. Por lo tanto, fíjense que la 3 puede ser un caso particular de la 4. Entonces, la 2 es un caso particular de, mejor dicho, es la 1 y la 3. Profe, La 3 es un caso particular de la 4. O sea, hasta ahora tenemos que demostrar bien la 1 y la 4. ¿Sí? La 5, También sale de la 4. ¿Y de la ¿cómo 6? sería? de la 3 y la 4. A ver, ¿por qué la 5 Sería, sale de la 4? A ver, no entiendo por qué. porque sería multiplicar, pero por el recíproco. Vos decís que tenés f por 1 sobre g, y pero ahí te falta una propiedad. Te falta que el límite de 1 sobre g es 1 sobre el límite de g. ¿Y podría ser con la 6? ¿O no? No, porque es entero la 6. Hasta ahora la 5 Ah, no es un caso claro. particular de esto, porque todavía nos falta, si quieren hacer esto que quieren ustedes, bueno, ustedes me tienen que haber probado que el límite de 1 sobre g es 1 sobre el límite de g, y eso no lo probamos. Entonces directamente prueben. O sea, tenemos la 1, la 4 y la 5 que tienen que ser probadas. Bueno, vamos con otra. La 6 ya está. La 7, ya la conocen. Límite cuando x tiende a x0 de alfa. ¿A qué es igual? Alfa, Alfa. 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 Estas se las pedí que la prueben de tarea, ¿se acuerdan? Vamos con otra. Límite cuando x tiende a x0 de x. ¿Qué nos da? Y0. X0. También se las pedí de tarea, ¿no? Entonces esta yo le voy a poner demostrar de tarea. Esta también. Y acuérdense, en cada una ir escribiendo lo que les decíamos, ¿no? De dónde cómo uno las podría demostrar. Usando la 1 y la 3, usando el caso particular de la 4, usando la 4. Vamos otra más. La 9. Límite cuando x tiende a x0 de x a la n, ¿a qué va a ser igual? X0 a la n. Bien, ¿y cómo la demostrarían? Con la 8 y Con la 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 6. 6 y la 8. La 6 y la 8, muy bien. Anótense acá, ¿sí? Anótense que esto es de aplicar la 6 y 8. Esta es de aplicar la 4.
Bueno, este n es entero, ¿no? Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el 6 n es natural y acá en el 9 es entero? No, natural, dije, perdón. Gracias, apretó. Siempre en toda clase hay un capoclase, el que habla, el que es como el dueño de la clase, alguno de los alumnos, ¿no? Y siempre hay un apuntador, alguien que está bien despierto y está atento a los errores que uno comete. Me parece que Capreto viene perfilándose en esa dirección. ¿Sí, Capreto? Sí, no sé. Le tenés que dar un comodín, profe. Bueno, Obviamente, después se merece un premio. oportunamente será recompensado, ¿sí? Oportunamente será recompensado. Bueno, vamos a ver ahora otra más, una número 10. El límite. Apágueme el micrófono. ¿Qué hace Dante ahí? Cuando x tiende a x0. De la raíz enésima de x. ¿A qué va a ser igual? A la raíz enésima de x0. A la raíz enésima de x0. Siempre que pase ¿qué cosa? Que sea mayor a Mayor o 0. igual que 1. Debe que ser. Bueno, vamos a suponer, n tiene que ser natural. Ya habíamos dicho. Pero ojo, ¿qué pasa si n es natural? Si n es par, ¿qué tiene que pasar con x0? Tiene que ser 0 igual a positivo. 0. Tiene que ser mayor o igual a 0. Si n es impar, no. Pero entonces vamos a aclarar que con x0 mayor o igual a 0, si n es par. Y después les voy a dar una más. Límite cuando x tiende a x0 de la raíz enésima de f de x, ¿a qué va a ser igual? A la raíz enésima del límite y también, o sea, va a ser la raíz enésima de n, ¿no? Profe, Y esto también es para n natural y con L mayor o igual a 0 si n es par. profe, Sí, en el caso 10, ¿se puede también representar como x0 elevado a la 1/2 o algo de eso o no? sí, lo que pasa es que, no, a ver, ahora íbamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de esto, y esto, en cierta medida nos estamos adelantando. A ver, la matemática es maravillosa, nunca nos va a dejar a pie, nunca. Lo que pasa es que a veces cuando nos deja gamba, como pareciera ahora, es porque necesitamos conocer algo que todavía no sabemos. Entonces, ahora medio que va a haber un agujerito. ¿Ya tenemos algún agujero en la materia o no? Lo de la fe ciega, esa, no me acuerdo qué era. Bueno, ¿cuándo tuvieron que tener fe en lo que les decíamos nosotros? Cuando la raíz estaba entre un número y un número. No. La función exponencial, ¿se acuerdan? Claro, sí, que era para saber más o menos X el elevado valor. a un irracional.
No tenemos forma de definirlo todavía. Me creyeron de que va a ser un número intermedio entre x elevado a 2 racionales adyacentes. Pero yo les dije que eso recién lo vamos a poder presentar con elegancia, ¿sí? Y me hago así con el cuello, con elegancia, en cálculo 2. Bueno, O acá, sea que en cálculo 2 se retoma funciones. señores, nunca las abandonan. Ah, bueno. O sea que hay que aprenderla a fuego. Eso fue lo que dijimos. Sí, por supuesto. Siempre. Entonces, en realidad, probar esto es muy, muy complicado ahora a esta instancia, pero más adelante vamos a probar esto de una forma muy sencilla. En realidad, si uno ve esto acá, la raíz enésima de una f de x, ¿qué sería todo esto? ¿Una qué de funciones? Una composición. Exactamente, una composición de funciones. Y vamos a estudiar más adelante que el límite de una composición la vamos a poder calcular de una forma muy sencilla, siempre y cuando las funciones que intervengan en esa composición tengan ciertas características. ¿Sí? Entonces esto por ahora lo dejamos en suspenso. Ahora, esta es un caso particular ¿de cuál? Podría llegar a ser del 6 si no fuera natural, si fuera entero. No, pero a ver, miren. Esto que está acá, ¿no es un caso particular de esto? Sí, también. Sí, o sea, la 10 es un caso particular de la 11. Pasa que la 11 todavía no la podemos demostrar. Se puede, pero es complicado. Entonces más vale esperemos un poquito a tener más herramientas. Bueno, ahora, ¿qué pasa si n no es entero? Supongamos que yo tengo esto, ¿no? Como un ejemplo. Límite cuando x tiende a x0 de una función elevado a la menos 3. ¿Sabemos? ¿Hay alguna ley o una propiedad que me permita resolver eso? No, porque nosotros definimos la 6 como natural, claro, como Bueno, lo que natural, podemos hacer. no como entero. Esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué propiedades aplicamos ahora? Ahí hicimos el recíproco. No, a ver, acá pregunto, ¿yo acá apliqué alguna propiedad de límite? ¿Sí o no? No, aplicaste la No. propiedad de la potenciación. No, lo único que escribí es de otra forma. Algo a la menos 3 es 1 sobre algo a la 3. Y puede ser que después de eso quede 1 sobre el límite de 1 sobre Bueno, ¿y qué la... propiedad estaría aplicando? La del cociente. Claro. O sea, estaría aplicando la 4. ¿Y después cuál otra? Y después la de la potencia. Y después la 6. 6. ¿Entienden? Entonces, yo podría escribir, si uno quiere, que esto vale para un n entero, en realidad. ¿Sí? ¿Lo ven a lo que digo? Bueno, pero no lo vamos a hacer porque directamente para un n entero lo que tienen que hacer es combinar la 4 con la 6. Ahora bien, vamos a ver algo muy lindo que surge de estas propiedades, de estas leyes de límite. Profe, Sí, en ese último ejemplo, o sea, el de límite de f de x elevado a la menos 3,
puede ser que como sea 3, te quede 1 sobre L a la 3 o 1 sobre L menos L a la 3. Está bien, obviamente, esto va a dar 1 sobre L al cubo, que es lo mismo que L a la menos 3. ¿Mm? Ahora, imaginen que tenemos este límite de un polinomio, una función polinómica, es decir, va a ser el límite cuando x tiende a x0 de a sub n por x a la n más an menos 1 por x a la n menos 1 más a2x cuadrado más a1x más a0. ¿A qué va a ser igual este límite? A la suma de los límites de Vamos a cada... aplicar propiedades. Primero, puedo aplicar la propiedad 6. Perdón, la propiedad 1, ¿no? Sí, primero habría que hacer la suma. Bueno, entonces aplicamos. Vamos a ver a cuánto da esto, ¿no? ¿Qué propiedades aplicamos? La propiedad 1. ¿Cuál otra? Después nos va a quedar, por ejemplo, el límite de esto. ¿Podemos aplicar la propiedad 3? Claro, la Porque 3 es la que tiene el alfa. ¿no? ¿Sí? Podemos aplicar la propiedad 3. ¿Y después qué propiedad aplicamos? Nos va a quedar el límite de esto, que es alfa por el límite de x a la n. La 6, que surge de la 4. La 6 que surge de la 4. ¿Y después cuál aplicamos? Porque nos va a terminar quedando el límite de x. La multiplicación, la que multiplica No, los límites. por el límite de x por el límite de x. Pero el límite de x, cuando x tiende a x0, ¿cuánto vale? X0. Por propiedad número 8. 8 era. Sí. Sí, señor. ¿Y qué termina siendo esto? El polinomio evaluado en x0. Y este resultado es de mayúscula importancia. Señores, cuando queremos calcular el límite de un polinomio, de una función polinómica, directamente va a ser la función evaluada en x0. ¿Y qué ¿En pasa? X0 dijiste, profe? Sí. Bien. Si tenemos el límite cuando x tiende a x0, o sea, este es un resultado muy importante, ¿no? Profe, Sí. ¿me puede repetir lo último que dijo? Así lo anoto, que me sirve El todo eso. límite de una función polinómica cuando x tiende a x0 va a ser el polinomio evaluado en x0. Listo. Gracias. Bueno. ¿Y qué va a pasar si tenemos una función racional de tipo P sobre Q? Esta sería como una nueva propiedad, ¿no? Y podría aplicar, ¿qué propiedad si tengo un cociente? Y el límite uno sobre el límite del otro. El límite de P sobre el límite de Q. Siempre Ahora, que exista una el función límite. racional son dos polinomios. Claro, entonces sería Siempre P que- de x0 y Q de x0. P de x0 sobre Q de x0, Siempre que Q evaluada en X sea siempre que Q en x0 sea distinto de 0.
Bueno, no nos queda otra que, antes de ver algún ejemplito, vamos a demostrar una sola. ¿Cuál tendríamos que demostrar? La 1, la 4 y la 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a mostrar la 1. Entonces, la vuelvo a escribir. Si el límite, o sea límite cuando x tiende a x0 de f de x igual a L, y límite cuando x tiende a x0 de g de x igual a m, o sea que existen los límites, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f más g es L más L. Demostración. Pregunta. La demostración que vamos a hacer ahora, ¿tiene que ir en un lado o en dos? O sea, ¿hay que hacer una o dos demostraciones? Puede arrancar por el lado que quiera, con uno igual. Pero a ver, ¿esto es una implicancia simple o es un y solo sí? No, una implicancia simple. Por lo tanto, ¿qué hay que demostrar? Una sola. Para un solo lado. O sea, ¿cuáles serían? Repito, esto es una proposición condicional. Si pasa esto y pasa esto, entonces va a pasar esto. El antecedente sería esto. El consecuente esto. Esto es lo que se llama las hipótesis o premisas de un teorema y la conclusión o tesis de un teorema. Entonces vamos a partir de lo que sabemos de las premisas. Este límite existe. Y este también. ¿Cómo escribimos esto de forma elegante? Que f de x menos L menor a su epsilon puede ser con esa definición. Y tendremos que escribir la definición precisa, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el límite, cuando x tiende a x0, de f de x es L, o sea que significa que para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que, si estoy en un entorno perforado de centro x0, radio delta, mi función va a estar en un entorno de centro L, radio epsilon. Y a su vez sabemos que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a m. ¿Quién me dicta qué significa esto? La definición de esto. ¿Beltrán? ¿Sería lo mismo que el de arriba? Sí. Para todo epsilon. Para todo epsilon mayor a 0. Mayor a 0 va a existir un entorno delta, tal que siempre que esté acá, g de x, esto sería una m, ¿no? Va a ser menor a epsilon. Por las dudas, yo voy a decir que esto sería 1, esto es 2, entonces a partir de conocer 1 y 2, ¿a dónde queremos llegar? A 3. ¿Sí? Estoy ordenando la demostración. ¿Por qué podemos escribir esto? Porque conocemos 1. ¿Por qué podemos escribir esto? Porque asumimos que 2 es verdad. Entonces, ahora, habiendo asumido que 1 y 2 es verdad, tenemos que llegar a ¿qué cosa? A que 3 es
En verdad. O Es que. verdad. Sí. Es lo que queremos probar. Bueno. ¿Me prestan mucha atención ahora? Este valor epsilon de acá, ¿quién es? Es ese valorcito tan chico como uno quería, ¿no? ¿Estamos? Sí. Ahora no le puede llamar de otra forma, en vez de poner epsilon le puede poner, no sé, de nombre C o K. Sí. Mientras Sí, siga lo podemos cumpliendo la llamar misma como, condición, como sí. queremos, ¿no? Aparte, recuerden, que en Argentina cada 5 años le cambiamos el nombre a todo. Nada cambia, pero todo cambia de nombre, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros le cambiamos epsilon por delta, por nu, por gamma, por beta, ¿qué problema habría? Ninguno. Ninguno, ¿sí? Pero no hay un estándar, profe. No, se le llama epsilon, pero le puedo poner el nombre que quieras. Mientras signifique lo que vos querés demostrar, Claro, que sería el fíjense, error. a la policía, ¿cuántas veces cambió de nombre? Policía comunitaria, de acción táctica, de seguridad ciudadana, es la misma policía, le hacen cambiar de nombre. Bueno, lo mismo pasa en todo. Las materias, ahora se llama cálculo 1. Hace 5 años se llamaba análisis matemático 1. Hace 20 años se llamaba introducción al cálculo. En 4 años se va a llamar aproximaciones subjetivas al estudio de la matemática bajo la percepción del alumno. O sea, le van a poner cada vez un nombre más largo, pero la materia va a ser siempre la misma. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de llamarlo epsilon, lo voy a llamar epsilon dividido 2. O sea, en vez de tomar un epsilon, tomo un epsilon sobre 2. Y acá también, entonces acá me tengo que dar epsilon sobre 2, ¿no? Bueno, pregunto. Este epsilon sobre 2 que yo elijo acá, tiene que ser tan chico como quiera. Vamos a esta segunda definición. Este epsilon, ¿puede también ser epsilon sobre 2 como antes? Sí. Pregunto, ¿va a ser el mismo este epsilon sobre 2 que este epsilon sobre 2? Puede que no. Puede que no. Pero ¿quién decide cuánto vale ese valor? Uno mismo, así que Uno podría mismo. decir que es lo mismo, que pueden valer lo mismo para simplificar las cosas. Exactamente, porque este epsilon se elige. Y ahí es donde viene la artesanía, donde viene el truco, donde viene la magia. Acuérdense, demostrar un teorema es como una magia. Te dan una pelota y tenés que hacer jueguitos. Bueno, ¿la magia cuál es? Repito, resolver ejercicios es correr rápido por la derecha, llegar, patear el centro o meterla. Eso es resolver ejercicios. Demostrar teorema es estar más en el medio del campo y ser habilidoso. Ahí viene la magia. Ahí sí tengo un Maradona, un Messi, un Valderrama. ¿Lo vieron jugar a Valderrama alguna vez? Bueno, tipos con Yo magia, no miro ¿no? fútbol. ¿Cómo? Yo no miro fútbol. ¿No mira fútbol? Bueno, después buscamos. Yo tampoco. No, pero tampoco, profe. Entonces, esa es la magia, ¿no? La magia va a ser que nosotros, la magia que, no es que yo esté haciendo jueguitos, la magia está en todos los libros, muchachos, sale de ahí, no pasa nada. La magia va a ser que yo elija estos dos iguales, porque puedo. Ahora viene otra pregunta. Si elegimos esto, queda definido un delta. Si elegimos esto, igual a esto, también queda definido un delta. Pregunta, ¿estos dos deltas son iguales? Dependen del epsilon. Sí. Dependen de la función, me parece. A ver, definición del límite. Dado un epsilon, tengo que encontrar un delta. No, depende de si si se encuentra el delta para el epsilon que elegiste. Bueno, pero a ver, se va a encontrar. ¿Por qué, ¿Por qué se va a encontrar? Porque los límites existen. Si no, no se hubiera encontrado. La pregunta que yo le estoy haciendo es
Si yo elijo epsilon, no sé, 1 para la función f, y elijo epsilon sobre 2, 1, porque los puedo elegir iguales para la función g, la pregunta es si los delta que encuentro acá van a ser iguales. Sí. ¿Por qué sí? Yoyo dijo que no. ¿No serían la mitad? No, a ver, vamos por partes. Yo elijo un epsilon sobre 2. Bien, vamos a hacer un ejemplito gráfico. Acá está mi función, ¿no? Esta es mi función f y esta es mi función g. Esto es x0. Esto es x0. El límite de esta tenía que ser L, ¿sí? Y el límite de esta es M. Bueno, entonces yo voy a elegir un epsilon sobre 2 igual en los dos casos. ¿Ven? ¿Ven que el radio de este entorno es el mismo en los dos casos? Bueno, ahora vamos a ver dónde me quedaron los delta. ¿Son iguales? No. 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 ¿De qué Delta depende es más grande. el valor de delta que yo encuentro a partir de haber definido un epsilon? De la función. La función. El tipo de función. Entonces, ¿esos deltas van a ser iguales? No. Y como no son iguales, entonces le voy a poner otro nombre. Este va a ser delta 1. Perdón, este va a ser delta 1, dije. Y este va a ser delta 2. Entonces, vamos a seguir usando este dibujo que está lindo. Esto es L más epsilon sobre 2. L menos epsilon sobre 2. M más epsilon sobre 2, m menos epsilon sobre 2, y esto es x0 más delta 1, x0 más delta 2. Esto es x0 menos delta 2, y esto es x0 menos delta 1. Ahí estamos. Los epsilon sí son iguales entonces y los Sí. delta no. Los epsilon son iguales porque los epsilon son arbitrarios. Los elijo yo. Los eligen ustedes como quieren. Y como pueden elegir el que quieran, en los dos casos eligen el mismo. Ok, ¿Sí? sí. Bueno, ahora vamos a avanzar un poquitito y vamos a elegir de los dos deltas que me quedaron determinados. Acuérdense que el delta no lo elegía yo. El delta era consecuencia del epsilon que elegí. Yo elijo los dos epsilon iguales, en este caso los llamé epsilon sobre 2. Me quedó definido un delta 1 para la función f y un delta 2 para la función g. Entonces, vamos a elegir el más chico de los dos. Vamos a llamar delta al mínimo entre delta 1 y delta 2. ¿Sí?
En este caso, ¿cuál me quedó más? ¿Cuál es más chico? ¿Delta 1 o delta 2? Delta 2. Delta 2 es más chico. Ahora fíjense qué va a pasar. Miren. Yo sé que si estoy en un entorno perforado de centro X0, radio delta 1, F me cae acá. Y si estoy en un entorno perforado de centro X0 y delta 2, G me cae acá. ¿Está bien lo que digo? Ahora, si estoy en un entorno perforado de centro X0 y radio delta, ¿estoy en este entorno perforado de radio delta 1? No. ¿Por qué no? En este caso sí, porque delta 2 es más chico que delta 1. Y sí, porque delta, estoy acá, miren, ¿no? Digamos, si estoy en el más Pero chico... hay valores que quedan afuera. ¿Cómo? Hay valores del entorno de delta 1 que quedan afuera. Bueno, pero yo estoy preguntando una cosa, mira. Si un número está entre menos 2 y 2, también va a estar entre menos 5 y 5. ¿Sí o no, Amadeo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, si yo digo, Sí, sí, sí. supongamos que está en el más chiquito de los dos, porque tomé delta al mínimo de los dos, si está en el más chiquito, también está en el más grande. ¿O no? Sí, sí. Bueno, entonces fíjense que si X me cae acá, estoy acá, va a pasar esto. Y va a pasar esto. O sea, si estoy acá, pasan estas dos cosas juntas. ¿Todos lo ven? No, no termino de entenderlo, profe, ¿por qué pasa ¿Qué eso? parte no entendés? De por qué pasa que queda f de x menos l y g de x menos l. Porque este límite vale L. Entonces vos sabés que esto es verdad. Y vos me dijiste que como este límite vale L, siempre que X esté en el entorno de radio delta 1, va a pasar esto. Y como este límite es verdad, siempre que X esté en un entorno de radio delta 2, va a pasar esto. ¿Yo qué te digo? Bueno, vamos a meter a X en un entorno de radio delta. Y delta era el mínimo entre delta 1 y delta 2. O sea, de los dos entornos que yo tengo armados acá, es el más chiquitito. Por lo tanto, si X está en el entorno más chiquito, me garantizo que F va a estar acá y que G va a estar acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer esta cosita, miren. Si esto es menor que esto, y esto es menor que esto, vamos a llamarlo A, si quieren, a esta parte, y B. Vamos a sumar. Si esto es menor que esto, y esto es menor que esto, ¿cómo va a ser esto más esto? Menor a delta sobre 2. Menor
a epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Y epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, ¿qué es? Epsilon. Epsilon. ¿Estamos? Ahora bien, bueno, a ver cómo vienen con álgebra. Esto que está acá. ¿Ustedes saben si esto es mayor a otra cosa? A 0. Sí, obviamente es mayor o igual a 0. Pero en realidad no me serviría que sea igual a 0. ¿Qué me serviría? ¿Que sea igual a qué? ¿Qué tenía que demostrar yo? Al L más M. O sea, yo tendría que llegar... A ver, ¿cuál sería el límite al que yo quisiera llegar? Lo escribo acá abajo. Yo quisiera llegar que, o sea, el límite de f más g es L más M, si pase ¿qué cosa? Sí, la suma de los límites. No. Yo quiero llegar a la definición de este límite. O sea, para todo ¿qué tiene que pasar qué? Primero tiene que existir el límite de f y de g y después... Pero ya dijimos que existían esos límites. Ah, Ya que para sabemos. todo el epsilon. Yo tengo que llegar a que para todo epsilon mayor a 0, ¿qué existe? Un delta. Va a existir un delta mayor a 0 tal que suceda ¿qué cosa? Que, Y ahí debería ser la suma de f de x menos L. A ver, y vamos g de por parte. Vamos por parte. Tal que suceda ¿qué cosa? f de x menos L. No. ahí pone Vamos el por entorno parte. de 0. La definición de límite. 0 sea menor o igual a... Si X está en un entorno perforado de centro X0, radio delta, ¿qué tiene que pasar? f de Ahí no x sería lo de menos antes. L más g de x menos m sea menor a epsilon. No. ¿Cuál es mi función? F más G. Menos ¿Sí? el L más M. Menos el límite que es L más M. Ahí está. Quiero que esto sea menor que epsilon. ¿Está claro que tenemos que llegar a esto? Sí. ¿Todos lo ven? No lo termino de comprender. ¿Qué no entendés, Dante? O sea, ¿por qué llegamos a esta expresión? No, La todavía no que- llegamos. Tenemos que llegar a eso. Para demostrar que 3 es verdad. Porque si vos me estás diciendo, yo te digo, si pasa esto, entonces pasa esto. Bueno, pero la definición de este límite, ¿cuál es? Esto es como si fuese una función h. Ahí entendí mirando la gráfica. Ahora entendí. No, no lo tenés que entender mirando la gráfica. Míralo de acá. Claro, mirando eso y comparando la gráfica, como que se me formó un nuevo... No tiene nada que ver la gráfica. Vos querés llegar, una cuestión de lógica, vos querés llegar a que esto es verdad. Todavía no llegamos, pero ¿a qué vamos a tener que llegar para probar que esto es verdad? Tenemos que llegar a la definición precisa de este límite. ¿Y la definición de este límite cuál es? Si yo acá en vez de f más g te pongo una manzana, ¿cuál es la definición de eso? La suma de las dos funciones, profe. No. Pero ¿Ustedes la estudiaron la definimos- definición del límite? Digo, ¿lo estudiaron o no? Porque ustedes no tenían que hacer práctica, tenían que repasar y estudiar las definiciones de límite. Nosotros tenemos una prueba de relámpago la semana que viene, entonces tienen que estudiar. Entonces, vamos por partes. Miren. ¿Esta definición la entendieron o no? ¿Sí? Dante, ¿la entendiste esta definición? Sí. Bueno, mira, ¿y cuál es la diferencia entre escribir esto
y escribí esta definición para este límite. Que en vez de f menos L, tenés que poner f más g menos L más m. Claro, porque ahí estaríamos haciendo centro en L más M. Exactamente, es lo que querés probar. Entonces Eso es lo nosotros que, tenemos que llegar a esta definición. eso es lo que traté de comunicar cuando me estaba basándome en mirar las dos gráficas. Sí, pero en realidad no tiene nada que ver con la gráfica. Esto, independientemente de todo esto, si nosotros queremos decir cuál es la definición de este límite. A ver, voy a hacer acá un paréntesis. Después lo borran, porque no quiero borrar el pizarrón. Yo les digo que el límite, cuando U tiende una manzana de un gato, es igual a 4. ¿Cuál es la definición precisa de este límite? Repito, el límite cuando U tiende una manzana de un gato es igual a 4. Mariana. Para todo epsilon mayor a 0, A ver, entonces para todo epsilon mayor a 0, ¿qué existe? existe o queda determinado un delta mayor a 0, Tal que, tal que 0, o bueno, U, va a ser o sea, U va a estar en un entorno como perforado, perforado, de centro, de centro, manzana, manzana, sí, de radio, de radio, epsilon. No. Perdón, delta. delta. Tal que Si pasa esto, ¿qué implica? existe, bueno, el valor absoluto de mi función, mi gato, El gato. menos el 4, va a ser menor a mi epsilon. Listo. Perfecto. A ver, en este caso, ¿cuál es el gato? Dante. F de X más G de X. F de X más G de X. ¿Cuál es U? X. ¿Cuál es X0? No, ¿o cuál es la manzana? La manzana es X0. Es lo que hice acá, lo mismo. Claro. ¿Y cuál es el 4? Lo que es el 4 acá, ¿qué es allá? L más M. Bueno, fíjate, mira. Este es el gato. Este es el 4. Esta es la manzana. ¿Todos lo ven? Bien. Una pregunta. Sí. La semana que viene, ¿cuándo es la prueba relámpago? ¿Lunes o jueves? No, no tienen que preguntar eso ahora, chicos. No, estamos en la mitad de una demostración. Están fallando el foco. O sea, ustedes están en la sabana africana. El jabalí le viene de frente, no el jabalí, el rinoceronte, lo tienen a 300 metros y ustedes sacan el celular para, no sé, para ver cuál fue la última historia que publicaron en Instagram. No, están pifiando el foco. ¿Dónde tienen que estar atentos? Al rinoceronte. ¿Estamos? ¿Sí, Capreto? A ver, prende la cámara, Capreto. A ver la cara de Capreto. Pasa que ayer me quedé dormido mal y no estoy con buena pinta. Bueno, está bien, bueno, listo. No desvíen la atención, por favor. Tienen un rinoceronte a 200 metros que viene con toda. Bueno. ¿Estamos entonces? ¿A qué queremos llegar? Entonces la pregunta es, miren esta expresión acá. Y miren esta expresión acá. ¿Son parecidas? Sí, ya casi está, la tenés que trabajar y vas a terminar llegando. Exactamente, son parecidas, pero no son iguales. Entonces hay que usar una propiedad,
que tiene que ver con esto de los valores absolutos. ¿Conocen esa propiedad? Puede ser que haya que elevar al cuadrado, ¿no? No, no necesariamente. Podrías, pero a ver, yo lo voy a escribir acá chiquitita. Fundamental esto, que lo sepan para la vida, para cálculo 1. El valor absoluto de A más B. ¿Qué relación tiene con el valor absoluto de A y con el valor absoluto de B? O lo pueden pensar a términos de vectores. También. Es menor a la suma de los valores absolutos. Es menor o igual Menor o igual. a la suma de los valores absolutos. ¿Cómo se llama esa propiedad? Desigualdad triangular. Exactamente, desigualdad triangular. ¿Cómo lo explicamos? Bueno, hagamos cualquier triángulo. ¿Sí? Si fueran vectores, este sería el vector A, este sería así, ¿no? Este sería el vector B y este sería el vector A más B. ¿Está bien o no? Entonces, si uno lo piensa vectorialmente, ¿qué está diciendo? Que siempre el módulo de la suma de A más B va a ser menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. ¿Estamos? Van a ser iguales cuando se me deforme el triángulo y me quede una línea. Bueno, ¿podemos usar esa propiedad acá? Sí. ¿Y entonces cómo nos queda? El valor absoluto de f de x menos O sea, L. este sería mi A, ¿no? Y este sería mi B. Sí. Entonces esto es menor o igual que F menos L más G menos M. ¿Sí? Bueno. ¿Y esto lo podemos reacomodar? Digo para Profe, ¿por atrás. qué hay dos, profe, ¿por qué hay dos signos de menor o igual entre ambas expresiones? Perdón. Porque estoy escribiendo para atrás, por eso, ¿no? ¿Y esto cómo lo puedo escribir de otra forma? Y asociando la f de x, la Exactamente, asociamos F más G menos L más M. ¿Y qué nos quedó? Que me prestan atención absoluta. Lo tengo a 50 metros el rinoceronte. Hay que disparar ya. Si no estoy perdido. Entonces, llegamos a que esto que está acá es menor o igual, es menor a quién. Esto es igual a esto. Pero esto es menor o igual a esto. Y todo esto es menor a epsilon. A epsilon. No, que todo esto es menor a epsilon. Entonces, ¿a qué llegamos? Miren, que para todo epsilon que definimos, existe un delta que va a ser el menor entre delta 1 y delta 2, tal que si x menos x0 está acá, f más g menos l más l es menor a epsilon. Es decir, vamos a juntar todo lo que llegamos. ¿Llegamos a qué? ¿A qué?
para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0 que resultó ser el menor de los dos, tal que si estoy en un entorno perforado de centro x0, radio delta, vale esto y vale esto, pero si valen estas dos cosas, la suma de estas dos cosas es menor a epsilon. Y por propiedad triangular, la suma de estas dos cosas es mayor o igual que esto. Entonces, resulta que directamente esto, f más g menos L más M, menor que epsilon. Y esta es la definición del límite cuando x tiende a x0 de f más g. ¿Cuál es el límite? L más M. Listo. Porque ¿a qué llegamos? ¿Esto qué es? 3. Partimos de 1. Partimos de 2. Llegamos a 3. ¿Cuál fue el truco? El truco fue, como el epsilon puede ser cualquiera, habernos dado cuenta de elegir el epsilon igual para los dos. Después, encontramos dos delta. ¿Cuál elegir? Y bueno, si elegíamos el delta más grande, no íbamos a llegar a esto. Elegimos el delta más chico. Otra buena elección. De los dos que teníamos, elegimos el más chico. ¿Y cuál fue el otro truco? Usar la propiedad triangular. ¿Pero se puede llegar al mismo resultado eligiendo el delta más grande? No, porque si vos elegís el delta más grande, no estás seguro de que pasen estas dos cosas. ¿Se entiende? Si vos elegís el delta grande, de esto vas a estar seguro, pero de esto no. Profe, Sí. le puedo hacer una consulta con el epsilon, más que nada. Sí. Supongamos que decido, por ejemplo, no dividirlo por 2 al epsilon, y después llego a un resultado que me quedaría 2 epsilon al final. ¿Podría yo reemplazar eso por un omega y lo tomo al omega para la definición del límite de f más g? Exactamente. Brillante. Es lo mismo. De hecho, en muchos libros vas a encontrar que hacen eso. Más que nada porque para no... O sea, yo entendí lo de dividir por 2 porque elijo el epsilon que quiero y lo puedo hacer. Mira. Pero por ahí, intuitivamente, quizá conviene reemplazarlo al final. A mí me resulta más fácil así. Sí, y está muy bien que lo plantees y está muy bien que lo hagas así. ¿Qué es lo importante? Epsilon es arbitrario. Si epsilon es tan chico como querés, epsilon sobre 2 es tan chico como querés, sí. Y si epsilon es tan chico como querés, 2 epsilon, que vos llamás omega, es tan chico como querés, y también. Ya está. O sea que vale. Bueno, esta es la primera demostración difícil que hacemos en cálculo. ¿Capreto? ¿Se repuso del golpe? No, ya me pasó por arriba el rinoceronte. ¿Ya el rinoceronte se lo comió? Sí, a Bueno. mí ya está, a mí también, profe. ¿También? Estaba entero. Bueno. La ¿Puso un definición de rinoceronte? secundario ¿Cómo? no me sirvió para nada. Bueno. Sé que es difícil esto, chicos, por supuesto. No. Esto es difícil, no es fácil. ¿Cómo era el límite? Difícil, no, dificilísimo. Bueno, ya está. Si es Claro. una demostración de las más difíciles que vamos a hacer, es muy difícil. Yo pensé que iba a estar un toque mejor parado con lo que aprendí en el secundario, pero bueno, veo que no. Y puede ser, chicos, la de secundaria es deficitaria. Sinceramente, profe, a mí en la secundaria entendí más el límite que las funciones
Y ahora es al revés. Y bueno. Me interesa que veamos la estructura de una demostración. Asumimos que esto es verdad y tenemos que llegar a esto. Entonces, asumimos 1 y 2, esto es verdad, y acá vienen los truquitos. Usar la propiedad triangular, elegir el menor de 2 delta, y llegamos a esto. Y todo esto sería como el razonamiento, que puede ser incorrecto y no podemos llegar, y lo Puede de ser, antes de las puede ser premisas. inválido. Exactamente. Puede ser válido o inválido. Si el razonamiento es válido, partiste de 2 verdades, llegas a una verdad, esto es así. Ahora, muchas veces en la matemática, ¿qué aparecen? Razonamientos inválidos. O sea, cuando algo está mal. ¿Estamos? Bueno. Vamos a hacer algunos ejercicios. Chicos, ¿cuándo tomamos el parcial? ¿Cuándo pueden rendir el parcial? Profe, y yo estoy para 2 semanitas con suerte. No, bueno, pero de otras materias, ¿cuándo tienen clases? ¿Cuándo tienen parciales? La semana del 31, la de informática dijo que no nos tomen parcial. ¿Cómo, perdón? La semana del 31, la profe de informática dijo que lo hablemos con ustedes para que no nos tomen parcial esa semana. Bien, ¿y álgebra? Lo Ayer tuvimos ayer. Tuvimos ayer. Bueno, entonces el parcial nosotros lo podemos tomar la semana que viene es 17. Lo podemos tomar la semana 8, ¿quieren? Sí, profe. ¿Qué sería, profe? Todos funciones y lo que lleguemos a ver de ti. Ahora les digo bien. Falta igual, pero vamos a hacer así. Esta es la semana 6. 7. Bueno, hacemos el jueves 27, ¿quieren? Ah, el 24 no es feriado, así que tenemos clases. ¿Vieron que suspendieron el feriado? Listo, jueves 27. En mi casa no se suspendió, profe. ¿Cómo? En mi casa hacemos el feriado igual, nos quedamos acá, pero el feriado se hace. Bueno, está bien. Pero entonces no venís a la clase, no pasa nada, pero la clase se da. Bueno, si la clase se da, vengo. Bueno, viste. Vamos a hacer así, el 27 parcial. ¿Le cierra bien con las otras materias? Más o menos. ¿Por qué más o menos? A mí me parece que sí, porque la semana del 8 tenemos la segunda parte del de álgebra.
que se nos iba a juntar. No, pero Roque dice la semana 8 de clase, por eso el 27. Pero creo que Ah, lo que vos decís es el 8 de, claro, el otro perdón, 7 perdón. años. ¿Les viene bien entonces la semana, jueves 27? Sí. Vamos a hacer el jueves 27, parcial, y el jueves 20 hacemos la prueba relámpago. Estamos hablando todo de mayo. Lo dejo en el grupo de cálculo de última como una nota. Más fácil. O el como jueves recordatorio. 20 o el lunes 24 podemos hacer la prueba relámpago. Después vemos. Bien. Vamos a hacer algunos ejercicios de práctica ahora. Profe, Sí. yo creo que sería mejor hacerlo un poquitito antes, o sea, el 20, a la prueba de relámpago, si tenemos tiempo para corregir. Así tienen tiempo para estudiar. Está bien. Sí, lo que pasa es que no sé si llegamos al 20. Van a tener que estudiar mucho ahora en su casa. Vamos a hacer algún ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 5.1. O no, antes de ese... No, voy a escribir un ejemplo cualquiera. Vamos a ver este límite. Vamos a aplicar las propiedades que vimos, ¿no? ¿Qué tenemos? Una raíz de otra función. ¿Podríamos aplicar una propiedad de límite? Profe, pero ahí lo más fácil como primer paso no sería averiguar si la función te da indeterminada. O sea, reemplazás la X por el A ver, 3 vamos y por ves si partes. te da. Vamos por partes. Yo quiero aplicar las leyes de límite, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿puedo aplicar una ley o no? ¿Qué propiedad puedo aplicar? Sí. ¿Cuál? ¿Qué propiedad? La 10. La de la raíz. Bueno, o sea que esto sería igual a la raíz del límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 2 sobre x cubo menos 1. ¿Siempre va a pasar eso? Siempre que pase ¿qué cosa? Que este límite como sea. Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Entonces todavía no sabemos si es mayor o igual a 0. Ahora vamos aparte a hacer este límite. ¿Qué tipo de función es esta? Racional. Racional. ¿Y qué sabíamos de las funciones racionales? ¿Cómo hacíamos con un límite? ¿Cómo, profe? El límite de una función racional, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Era igual al límite del numerador sobre el límite del denominador. Está bien. Y el límite del numerador era el límite de un polinomio. ¿Y qué era el límite de un polinomio? El polinomio analizado en el número al que se tiene. Evaluado en x0. Pero con la precaución de que el denominador no se anule. Evaluado en x0. Evaluemos el denominador en x0. ¿Cuánto nos da? 26. 26. ¿Se anula? No. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto vale? 11/26. Listo. ¿Es positivo?
Sí. Por lo tanto, ¿esto era verdad o no? Sí. Sí. Entonces esto es raíz de 11 26. ¿Termina ahí? Esto es de lo mejor que les puede pasar en un examen, ¿no? Claro, cosa que nunca creo que pase. Esto es de lo mejor que nos puede pasar en un examen. Aplicar las propiedades o las leyes de forma directa y no tener problemas, de que el denominador se nos haga cero, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en este caso. X tiende a 3. Dos menores son... ¿Y el X a qué tiende? Eso. A 1. A ver, vamos a tratar de aplicar las leyes, ¿no? Polinomio, no pasa nada acá arriba, este límite, esto de arriba, ¿a qué tendería? A 1. Lo de A arriba. 1. A 1. ¿Pero lo de abajo a qué? A 0. A 0. Ah. ¿Puedo aplicar la ley de límite? No. 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 Bien, entonces, ¿qué hacemos? Tengo algo que tiende a 1. Dividido algo que tiende a 0. ¿Qué va a pasar con ese resultado? No se puede, no existe. Indeterminación. Eso es una... A ver, ¿qué es una indeterminación? 0 entre 0. No. ¿Qué es algo indeterminado? Algo que no tiene solución. No, tampoco. Chicos, vayan a la raíz de la palabra. Estoy acá con mi diccionario latín. ¿Que no está definido? Algo que no está definido. No, eso será algo indefinido. Es que no está determinado. A ver, miren. Que no tiene solución será algo sin solución. Que no está definido será indefinido. Entonces, ¿qué es algo indeterminado? ¿Quién dijo ahí? Una chica habló, perdón, no vi quién habló. Que no se puede encontrar, profe. Que no está determinado. Que no está determinado. Que no se puede encontrar, no. Algo que no se puede encontrar, algo que está perdido, algo inencontrable, no sé. Que no está determinado. ¿Y qué significa que no está determinado? Que a prima facie, en primera instancia, no sabemos qué es. O sea, o no lo podemos determinar. Determine si la persona mide más o menos de 1,70. Y no lo puedo determinar. ¿Por qué? Y porque no tengo una cinta métrica y porque el tipo está lejos. No lo puedo determinar. ¿Estamos? Ahora, me lo acercan, lo pongo contra una pared graduada y ahí podré determinarlo. Eso es algo indeterminado. Bueno. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Por qué me dicen que es indeterminado? ¿Por qué me están diciendo que es indeterminado? A ver. Porque no sabemos el resultado de dividir por 0. No, pero ¿no te das una idea de lo que puede llegar a pasar? Y puede dar Puede infinito. tender a infinito. Sí, no encontré nada interesante. A ver, señores. Si esto tiende a 1, tenemos 1 tonelada
de soja, que está superó los $600 anteayer. Y lo dividimos cada vez por menos gente. ¿Cuánto le toca a esa gente, a cada persona? Cada vez más. Cada vez más. Señores, ¿este límite va a existir? ¿Sí o no? No. No me va a dar un número real. Pero ¿qué va a pasar con esta magnitud a medida que yo me acerque a uno? El Se va a límite hacer va a tender a infinito. cada vez más grande. Este es un límite infinito. Y pregunto, ¿por qué es más infinito? ¿Porque el 1 es positivo? Miren, el 1 es positivo, obviamente. Estamos haciendo el cociente entre algo positivo y algo que tiende a 0. Pero Claro, esto tiende si fuera al revés, ¿por tendería negativo. derecha o por izquierda? Por los ambos dos. lados. Hay que Tengo analizarlo. que ver que vaya ahí. O sea, que si voy por derecha, 1, x tomará valores más grandes que 1, ¿no? X menos 1 tomará valores más grandes que 0. Al cuadrado va a ser positivo. Si me acerco por izquierda, x tomará valores menores a 1, 0,99 por ejemplo. Por lo tanto, 0,99 menos 1 será un valor negativo. Pero cuando lo elevemos al cuadrado, ¿cómo nos queda? Positivo. Positivo. Por lo tanto, independientemente del lugar por el que yo me acerque, esta función va a acercarse a infinito. ¿Qué Profe, pasa si tenemos... ¿En un parcial se lo dejamos así o hay que hacer alguna especie de...? por supuesto, lo dejan así. O sea que todo ese planteo lo hacemos mentalmente, nomás. Sí, si está bien. Profe, A ver yo me acá. acuerdo, ¿Qué pasa? me acuerdo que a esto me lo habían explicado en la secundaria y me dijeron nomás, si es 1 sobre 0 es infinito y listo. No así con explicación de verdad. Bueno, lo tienen Si que tiende, pensar. Vamos a ver acá. si tiende por un lado va a ser más infinito y si tiende por el otro Y a menos. ver, miren. Tengo algo que directamente tiende a 1. O si quieren, vamos a escribir así. Vamos a escribir 2 más x, para hacerlo un poquito más complicado. O 2 menos x, para usar el mismo ejemplo. ¿A qué tiende esto de acá arriba? A 1. Esto tiende a 1. ¿A qué tiende esto de acá abajo? Tiende a 0. ¿No? Sí. Ahora, si yo me acerco por derecha, tiende a 0 con valores positivos. Sí. Si me acerco por izquierda, tiende a 0 con valores negativos. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es analizar qué pasa en estos casos. Puede ser que sea más o menos infinito. A ver, vamos a ver en este caso. Si me acerco por derecha, esto sigue tendiendo a 1. Esto, 0. Tiende a 1 por derecha, o sea, con valores más grandes que 1, ¿no? O sea, va a ser 0, pero un poquito más grande. Esto va a tender a 0, pero esto va a tender a un 0 que va a ser siempre positivo. Algo que tiende a 1 dividido a lo que tiende a 0, pero estoy haciendo el cociente de dos números positivos, me va a dar un número muy grande, positivo o negativo. Positivo. Más infinito. Si en cambio, fíjense, presten atención, nadie copie, miren todos, fíjense que no hacemos esto. Nadie escribe esto. Esto está muy mal. Porque no podemos dividir por 0. Lo que nosotros hacemos es, me hacen una nubecita, un globito, lo que quieren, para ayudarse. Esto tiende a 1 y esto tiende a 0.
directamente esto me va a dar más infinito. ¿Existe este límite, sí o no? No. No, porque no es un número real. Pero puedo decir que hay una tendencia. Pero no se les ocurra poner 1 dividido 0. ¿Estamos de acuerdo? Repito, no se les ocurra escribir algo dividido 0. Me hacen las nubecitas, los globitos, lo que quieran. Vamos a ver este caso ahora. ¿Qué pasa? Bueno, el numerador tiende a 1. Va a tender a 1 arriba y abajo va a tender a A 0. menos 0. Pero va a ser un Valores numerito que se acerca a 0, pero va a ser siempre negativo. Porque este valor va a ser siempre menor a 1, ¿no? Y algo menor a 1 menos 1 es menor a 0. Por lo tanto, voy a tener el cociente de dos números, uno positivo y uno negativo, que va a ser siempre un número negativo. ¿Pero qué pasa? Como esto se acerca tanto a 0. Va a ser menos infinito. ¿Alguien quiere graficar en GeoGebra ambas funciones? Así vemos ese comportamiento. Vamos, el que quiera, comparta. Creo que tengo una duda. ¿Por qué el límite de arriba no lo calculamos igual por izquierda y por derecha? Porque si vas por izquierda o por derecha te va a dar siempre más infinito. Hacelo, porque esto está al cuadrado. No fue necesario. Ah, perdón. ¿Sí? Van a ser siempre más infinito. ¿Qué habría que graficar los laterales? Porque el otro, claro. No, grafiquen la función y muéstrenla. No me da nada. Vamos, ¿quién la graficó? Profe, ahí comparto pantalla. Dale. Ah, bueno. Bueno, la verde es la primera, ¿no? Sí. A ver, apaga la roja un ratito. ¿Ven el comportamiento? En cambio, a ver si apagas la verde y pones la roja. Si vamos por izquierda nos dio menos infinito, y si vamos por derecha nos dio más infinito. Muy bien. Gracias, Beltrán. De nada. Ah, yo pensé que había que graficar el límite de la función. ¿Cómo vas a graficar el límite? No, sí. Hay que graficarlo. ¿Cómo Cualquier graficar el límite? Profe, Sí. pero ahí calculamos los límites de los laterales y el límite total como más o menos Sí, infinito. ¿Sí? a ver, primero que no va a existir a lo sumo, pero no va a ser ni más infinito ni menos infinito. Si va por un lado es más infinito, si va por otro lado es menos infinito. Acá, claro. por cualquier lado que vayas, es más infinito. Claro, porque está elevado al cuadrado. Exactamente. Y si estuviera elevado al cubo sería lo mismo. Y habría que analizar. Probablemente si estuviera elevado al cubo,
Si vas por derecha te va a dar una cosa y si vas por izquierda te va a dar otra. Ah, listo. Lo voy a probar. Ustedes tienen física a las 10:30, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Bien, entonces vamos a cortar acá. Semana que viene van a tener un taller de práctica. Vamos a tener también clases el martes, porque recuerden que estamos en emergencia académica. Y el 27 de mayo, el parcial. Y la prueba relámpago va a ser antes, el 20, por ahí. Fin de la semana que viene. Roque, ¿me dejabas informarle algo a los chicos? Por supuesto. Adelante, Cami. Bien. Ayer con los chicos que vinieron a la consulta decidimos seguir trabajando mañana viernes a las 6 de la tarde para terminar de ver las dudas que tengan de funciones. Así que bueno, si alguno que no estuvo ayer se quiera sumar, mañana un ratito antes les voy a pasar el link en el grupo igual que ayer. Ah, buenísimo. Gracias, Camila. ¿Cómo va a ser la prueba relámpago que viene? Vamos a evaluar de la práctica 2 hasta el ejercicio 15. Incluido. Ustedes ahora pueden hacer hasta el ejercicio 8. ¿Entienden? Ustedes ahora pueden ir trabajando hasta el ejercicio 8. El lunes, entre el lunes y el martes, vamos a dar todo lo que falta de teoría para que puedan hacer hasta el ejercicio 15. ¿Se ubican? Sí. Y el parcial va a ser de toda la unidad 1 y hasta el ejercicio 15 incluido. O sea, el parcial va a ser la suma de las dos pruebas relámpago. Por eso el consejo, ¿cuál es? Aquellos a los que les fue mal y tienen muchas dudas de la unidad 1, de la primera prueba relámpago, sigan trabajando, vayan mañana con Camila a la clase de Camila mañana. Y aquellos que, y en paralelo, obviamente avancen con lo que estamos viendo ahora de límite. ¿Sí? Tienen también Profe, una práctica... ¿pruebas? ¿Cómo? ¿Están corregidas las pruebas relámpago ya? Sí. Gracias. Tienen una práctica resuelta que vos se la subiste, creo, Camila, ¿no? Sí, la vez pasada que yo te pedí. Sí, sí. Sí, está resuelta. Así que ahí... La semana que viene es una semana movidita, de mucho contenido y de mucha práctica. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda? Profe, creo que se cortó cuando dijo que la semana que viene íbamos a tener un taller práctica. ¿Eso todavía está a definir o ya está definido No, qué día? esto va a ser así, lo que no sabemos es el día, pero va a ser un día Ok. en que ustedes puedan. Van a tener un taller. Y en ese taller van a trabajar los ejercicios del 1 al 15, digamos. Pero igual vayan viéndolos porque tienen los ejercicios resueltos, subidos. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, estudien mucho, ¿eh? Mañana con Camila, conéctense, trabajen funciones que vieron que las usamos todo el tiempo y traten de leer la práctica, repasar la teoría. Lunes, martes y jueves tenemos clases de teoría y además vamos a tener un taller. ¿Sí? Mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por la clase. Nos vemos, profe. Muchas gracias, profe, por la clase. Adiós. Hasta luego. Adiós.